Muy bien, entonces vamos a continuar el juego desde donde lo dejamos ayer. ¿Qué pasó ayer? Ayer aprendimos un par de... Bueno, antes que nada nos llegó la carta de HOGWARTS. En el trayecto... O sea, nos pasan a buscar. En el trayecto un dragón de la nada sale, nos morfa la carreta en la cual estábamos viajando. Caemos y de repente conocemos que tenemos un tipo de magia antigua que ya no se utiliza más. Aprendemos un par de hechizos. Aprendemos el rebelio, que nos demuestra dónde hay cositas escondidas. Aprendemos el lumos, que es esta luz en la punta de la varita. Aprendemos el reparo. Aprendemos el axio. Aprendemos el levioso. Gente, no entiendo por qué le dicen levioso. No es Wingardium Leviosa, boludo. ¿Cómo le vas a decir levioso? Bueno. Hoy creo. Mirá, este es nuestro personaje. Juan Varita. Aprendimos a romper jarrones a lo loco. Leviosa. Hola, Marquitos. Rompimos muchos jarrones. Una barbaridad de plata hemos gastado en jarrones. No nosotros, la gente que va a tener que reponerlos. A ver si me puedo poner completo acá, che. Así les queda mejor a ustedes. Mucho pelo tiene, sí. No podía ponerle... Pero bueno, vamos a... Bueno, ahí está. Vamos a cargar el juego. Creo que en esta transmisión, gente, vamos a aprender el crucio. Y creo que en esta transmisión creo que vamos a viajar a Hogsmeade a comprar nuestros elementos del colegio que nos fueron comidos por un dragón. Mi fantasía sexual es tener una computadora que corra este juego. Mirá, yo no digo que compartas tu fantasía sexual conmigo, porque queda mal, Manifred. Lo que digo es que te sumes en todos los streams, ¿ok? Que me uses a mí de excusa. Hermione tendría que haber sido Ravenclaw. Hermione tendría que haber sido Ravenclaw. Sí, es verdad. Pero igual demostró muchas veces, en muchos casos, ser hasta más valiente que Ron, más valiente que Harry, sin dudas. Y sin Hermione no hubiesen pasado ni siquiera la primera película. Y Harry tendría que haber sido Red Slytherin. No sé si le da. No sé si le da a Harry para ser Slytherin. Bueno, en realidad el sombrero seleccionador le dijo: creo que te veo para Slytherin. Y él dijo: no, Slytherin no, Slytherin no. Así que en realidad casi estuvo a nada de decir de Slytherin. También hay que decir todo. Pero como buen cagón dijo: no, Gryffindor. Acá estamos, gente. Uy, se está cargando. Ahí está. Acá estamos nosotros. En el vestíbulo central. Sí, es una persona ambiciosa que cumple sus metas a toda costa. Muy bien. Bueno, gente, teníamos que ir a dónde. Es el mapa de HOGWARTS. Mapita de HOGWARTS. Bienvenidos a Hogsmeade. Viajamos a Hogsmeade, gente. Viajamos a Hogsmeade. Vamos. Por culpa del botón de Ron que le llenó la cabeza y pidió... Sí, colorado botón. Espere que me voy a subir bien acá el volumen. Lo escucho medio bajito. Ahora sí, bebé. A usted también le voy a dar un poquito más de volumen. Si la escucha con auriculares, este juego van a tener sonido en estéreo, Así que si quieren escucharlo con auriculares sería hermoso. ¿Qué fue ese sonido como de león? Revelio. Vamos. Hola, Marquitos, rey. Mirá, mírenlo los cuadros. Es clave mirar todos los cuadros moviéndose. Esto debe ser de lo más hermoso del juego. Hola, ¿cómo están? Buenos días, cuadros. Me molesta mucho que este cuadrito no se mueva, mirá. ¡Movete! En fin, vamos.
Revelio. Hola. ¿Qué onda? ¿Qué miras? ¿Una pared? ¿Estás viendo una pared? ¡Epa! ¡Flaco! ¿Se puede hacer eso? ¡A ver qué hago! ¡Wingardium Leviosa! Levioso. Well, fancy meeting you here. Lo dura que esta mañana... ¡Uy, amigo! Marcos estuvo hasta las 3 de la mañana, a las 5:15 tuvo que ir a la guardia. Está loco. Estás loco, Marcos. Hello, Sebastian. Ah, my new charge. I'm told you're in dire need of supplies, and I'm to accompany you into Hogsmeade for them. Is this your first foray into the village? It is. I haven't left the castle since I arrived. Well, I shall endeavour to be the very best of guides, then. Hogsmeade's a charming little place, self-contained too. We should be able to find you everything that you need. Shall we? Ayer, gente, vimos un peliculón. Vean RRR, fue una aventura tremenda, boludo. Una experiencia de vida. Qué película del bien. I was glad Professor Weasley asked me to join you today. As am I. Thank you, by the way. Of course. You're the only one who's Qué ever lástima que bested me está... in a duel. The way I see it, I'd be wise. Está prohibido el Quidditch, boludo, pero qué lindo. Qué lindo sería poder volar ahí. Speaking of Weasley, Quítate, she seems to have Gryffindor. taken quite a shine to you. Has she? That's nice to hear. I'm still surprised that a professor would entrust me with anything, Miren given my el... detention. Es lo que es el castillo, boludo. Es una locura. Spend a lot of time in detention, do you? Ese allá... Esa sería la torre del... Esa es la torre del... Del director, ¿verdad? Handy resource indeed, your field guide. I'm most pleased to be Hola, included. Sarita Kennedy, ¿cómo estás? Sacame acá una foto como mirando la nada pensando en Hogwarts. ¿La torre de astronomía decís? No sé cuál es esa. Porque es una torre media rara. Me voy, Sebastián. Mirá, Sebastián, estoy corriendo en el patio de Hogwarts. Mirá, Sebastián, mirá. Mirá. Speaking of detention, this trip to Hogsmeade might have saved me from one. Glad I could be of service. Madam Scribner, the librarian, was on the hunt for me. Ah, boludo, As hay is una often the regadera case. mágica, boludo. Así cualquiera, Professor boludo, tiene bien Weasley el came to patio, no se le retrieve mueren me, las and I plantas. was able to convince old ¿Cuánto me Scribner sale that I had somewhere una to be. regadera mágica? Vamos. So how did you manage to get on the librarian's bad side? Well, I suspect it's a matter of differing opinions. She thinks I shouldn't be allowed in the restricted section, and I, on the other hand, am inclined to disagree. Oh, just one moment. This is an excellent spot to gather lacewing flies. They're pretty to look at. If you stew them long enough, they make a powerful potion ingredient. Mirá.
Revelio. ¿Cristales? Bueno, me hice de unos cristales al que no sabía. Hola Brenda, buen día, buen día. Revelio. Merlin's beard from the Forbidden Forest. Look. What's going on? See for yourself. Mirá, 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 Quite a mirá, sight, mirá. isn't it? You certainly don't see that every day. Hipogrifos, ¿no? You think Poppy's already seen the hippogriffs? Absolutely. ¿está todo Likely bien? already named them too. Está haciendo algo estos Frogtooth and Hufflepuff, Sugarfoot. Ravenclaw y Gryffindor. Me avisás, Los matamos a los tres. Hola Santi, ¿qué tal? To the left is the Forbidden Forest. Out of bounds to all students. Oh, hence the name. Precisely. Revelio. It's too dangerous. I think they need to have more confidence in our defensive abilities. You can't. You can see Hogsmeade just past those ruins up ahead. Ay, 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 ay. Déjame descubrir, loco. Me alejo un poquito nomás. Queda de toque, che, Hogsmeade. Mirá, boludo. Have you had much of a chance to explore the castle? A little. It's positively enormous. Es increíble, It is boludo. that. I've been there 5 years and barely scratched the surface. Loads to see, places to discover. Oh? Any you'd like to share with the class? Perhaps one day. I can't go around telling you all my secrets now, can I? You still haven't told me how you became so good at Los dueling. testran. ¿Qué es esto? Toque. Hay que agarrar todo, gente, para pociones y para cosas. Todo lo que vamos agarra. Revelio. Mirá, uniforme. Uniforme escolar. A ver, ¿qué verga es eso? No, ¿dónde era? Bueno, tampoco que cambie tanto. Igual me gusta más este un poquito menos. Estas medias, boludo. Se ve tremendo el juego, sí, sí. Está todo en ultra, gente, ¿eh? Está todo a lo mejor que se ve. ¿Y no lo puedo elegir? Está todo al máximo. Todo al máximo. Voy a pasar por acá, flaco. Revelio. Ahí hay algo. ¿Qué es eso? Una monedita. ¡Ay, pará! Sí, boludo, que me deja I've hacer always algo. thought Thestrals pulling a carriage Déjame a bit recorrer, grim, chabón, soy nuevo. though I suppose most people don't actually see them at all, But you can see them. unfortunately. But you've seen quite a bit yourself firsthand too. Most notably that dragon attack.
Hopefully the rest of your year isn't as eventful. Nah, te va guiando, Santi, te va guiando. No te deja hacer nada, boludo, si no querés. O sea, como que cada vez te da más posibilidades, pero primero o sea, todavía sigo en la guía. Todavía seguimos como la parte de tutorial. Hizo que jugamos 2 horas y media. Mr. Moon! He's the Hogwarts caretaker. Looks a bit worse for wear. Bromas. Hello, Sí, Mr. Moon. olvidate. Have you met Aparte our new podría haber fifth venido year? con la chabona de Gryffindor, pero no quise. Yo quise venir con You el... might want to turn back, Con mi Mr. bromas. Sallow. Turn and Como dice Bash. run. Is everything all right, sir? Oh, look right at me. Eyes big as saucers. What did, Mr. Moon? Demi guys. Ugly and airy and terrifying. I shall be at the castle where it's safe. Good luck to both of you. A demi-guise? I don't know what he's putting in his pumpkin juice, but he's obviously had too much of it. I've never seen Mr. Moon in such a state. El profesor borracho. Mr. Moon is quite the character. My sister Anne thinks he's lovely, but I'd say he could improve a bit as a caretaker. Oh, is your sister in Slytherin too? She is, or rather, she was. She's not well at the moment, but she'll be better soon and back at Hogwarts. Llegamos a Hogsmeade. Sería hermoso. Gente, bienvenida a Hogsmeade. ¿Alguna vez se tuvieron ganas de tomarse una Honestly, birrita? if one could bottle the magic of this place. I don't know if it's the shops or the people, but there's just something about Hogsmeade. ¿Qué hablan? We all flock to it like moths to a flame. Surprising. Likely the school's herbology professor assigned some homework and their library wouldn't have enough copies. Right. Mike, what? You said that their library wouldn't have enough copies, and I can't help but wonder how you... Calderos. ¿Qué comen? ¿Un panchito? ¿Qué están comiendo, chicos? Ah, no. Yo creo. ¿Qué más tienen? Sí, Fede. Que es hermoso, boludo. So how would you like to do this? Weasley told me you had a list of things to get, a wand and some other bits. Yes. Dittany seeds, some spellcrafts, and some potion recipes. Aburrido. Perfect. Can't wait to see what you do with the new wand. And a short list gives you plenty of time to poke around the village. I just have to pop into a shop to find something for my sister. Let's meet up in the town circle when you're finished. Remember, have fun. It's Hogsmeade. El pueblo de Hogsmeade está repleto de atracciones, tiendas y demás puntos de interés que puedes explorar utilizando el mapa de tu guía de campo. Excelente. Hola, Foxito, ¿cómo estás? A ver. Ah, es re grande, boludo. ¿Y dónde está Hogwarts? Bueno. Hola, gordo Rib. Caí las drogas duras, re. No me digas, Juan, ¿qué película era el de ayer, Foxito? Tremenda película. Bueno, tenemos que ir entonces, vamos acá, que lo tenemos primero. A tomos y pergaminos. No te vayas, flaco. Acá es donde estaba Lockhart, ¿no? Que viene a presentar su libro. En los tomos de esta librería. Acá estaba Lockhart. An inquiring mind. Ah, pero había una escalera. Bueno, lo han cambiado un poquito. Lo han cambiado un poquito. Acá debería haber una escalera. Que hace tipo así. Bueno.
No, Marifred. Hola, señor. Pardon me, sir. I'm here for the Ah. spellcrafts, Professor Tenés razón, Weasley. Marifred, claro. Sí, Fede. ahí va. Matilda's student. I thought I might be seeing you soon. I am the proprietor here. No, Thomas Marcos, terrible Brown. tuyo. I take it you've had a conjuring lesson then? I'm afraid I haven't yet, sir. Ah, but you will soon enough. It is magic at its purest, Igual, creating Ollivander something out tiene of una tienda nothing. acá en Hogsmeade. Of course, it is not without complexity, but that is where my spellcrafts come in. Stay the course, and you could soon impress even Professor Weasley. That's certainly something to aspire to, Mr. Brown. I look forward to that day. And I, too, see in it. Spellcrafts are incredibly useful for conjuring unique items like custom pieces of furniture or decoration. But I shall let Professor Weasley do the teaching. For now, let's get the spellcrafts you need. A potting table and a potion station, yes? I believe so, sir. Good. Nothing like being able to grow your own Dale, ingredients loco, and dame grow what eso, you want papito, when dale. you want. Let's have a look. ¿Cómo vas a Let's dormir, look at what Marcos, we eh? have, shall we? Dale. Hechicería de mesa de jardinería con una maceta pequeña. Desbloquea la capacidad de invocar una mesa de jardinería con una maceta pequeña. Usa la maceta para cultivar todo tipo de marihuana. De plantas mágicas, perdón. Hechicería de puesto de pociones pequeño. Desbloquea la capacidad de invocar un puesto de pociones. Dispone de todo lo necesario para la elaboración de marihuana. ¡No! De pociones. No vamos a hacer If marihuana en you're este juego. interested, feel free to take a look around at the rest of my inventory. Ah, pero son carísimos, hijo de puta. Ah, ni me fijo qué es. Comedero de animales. Caja de juguetes para animales. Ah, esto acá invocamos a objetos, claro. Puesto de corte. ¿Puesto de corte? Mira, está bueno. Hechicería de compostador de estiércol. Heisenberg vibes. Bueno, todavía no podemos comprar nada, así que olvidémonos igual. Perfecto, gracias. Revelio. ¡Epa! ¿Cómo paso para allá, flaco? Flaco, tengo que pasar para allá, permiso. Como mi casa, ¿eh? Me metí en la pieza del flaco. Me metí en la pieza del flaco. No hagan eso, gente, ¿eh? No se metan en la pieza de... Uy, ¿esto cómo hago? Levioso. Reparo. Accio. Lumos. ¿Cómo verga, bro, este, che? Te voy a hacer un crucio. Te voy a hacer un crucio, flaco, si no te abrís. Revelio. ¿Qué más hay? Acá hay una cajita. ¿Y cómo bajo para ahí? Flaco, ¿cómo bajo para ahí o te cago matando? Hay una hojita ahí. Hay una hojita. Ay, no puedo apuntar más para arriba, boludo. Que baje la hoja. Accio. No le puedo apuntar más para arriba. Como que me deja hasta ahí nomás. Dale, forra. ¡Ah! ¡Bien! ¡Epa! ¿Qué está pasando ahí? Mirá, pone sellos, boludo. Muy bueno. Muy bueno. Y después los envía. Muy bueno. Revelio. ¡Ahí está! Muy bien.
Ahora sí está la escalera, boludo, como la película. Ahora sí está la escalera como la película, chabón. Ay. Lloro. Bien, 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 bien. Poción herbo vitalizante. Herbo vitalizante. Excelente. Nada más. Nada más. Vamos. Y por acá abajo había algo. Revelio. Acá estás. Acá está. Truqui, platita. Bueno. Me hacía mierda las cosas. ¿Qué más? Poción de cannabis. Tenemos que venir. ¿A dónde tenemos que venir? No. Pero encima ¿a dónde tengo que ir, flaco? Visita Ollivander. Y bueno, ¿dónde está Ollivander? Vamos a buscar ahorita, gente. Este ya fuimos. Artículos deportivos y Spint Witches. ¿Escobas? ¿Necesitamos una escoba? No tenemos que ir ahí. Acá sí tenemos que venir. Vamos con Ollivander. Ollivander está acá. Ollivander. Entramos. Merlin's blooming beard. Not again. Miren, boludo. Es hermoso esto, chabón. Miren toda la cantidad que hay. Fa, qué locura. Revelio. ¿Será el papá de Ollivander? ¿El abuelo de Ollivander? Pues estaba bastante viejo igual ya en las películas. Pero este es Hellbound, ¿no? Decía Hellbound Ollivander. ¿Me puedo buscar a alguien? Sí, ¿qué relación este es con el Ollivander que conocemos? I'll be right with... Ah, it's you. Just a moment, please. Porque esto es 100 años antes que las películas. Hello, sir. I'm looking for... For a new wand, yes. It's about time. Yes, about ¿Será el time. padre? Well, you're our ¿El new abuelo? fifth-year student, are you not? Oh, what am I saying? Of course you are. Gerbold Ollivander's the name. But of course, you'll have heard of the Ollivanders, I'm sure. Finest wand-makers in the world. It's a ¿Es el abuelo, pleasure Posito? to meet Buenísimo. you. Truly. Estoy comprando la teoría de que todo Now, fan come de with Harry me. Potter quiere ir a Let's Escocia. find ¿Tengo you the razón? perfect wand, shall Y... we? Y sí, creo que sí. No, not you. Esa es una buena teoría. Yes. No, él no es seguro. Pero, ¿qué es? Poco. ¿Qué es de Ten and a Ollivander de half las inches. películas? You might do. Here, give this one a try. Debe ser la mía, ¿no? Well, go ahead, swish. How odd. película se Once llama more, Garrick. come on, really swish it. Oh dear. Well, this isn't a good match at all, is it? We'll find you something, not to worry. No, not you. Perhaps. Yes. A rare wood, 13 3/4 inches, dragon heartstring. No, la mía es de pelo Let's de give this unicornio. one a try. La mía es pelo de unicornio, gente. Es el abuelo, el padre se llama Gervais. Bien, Kiss You. Oh, goodness.
Looks like it's back to the shelf for you. This is proving to be trickier than I had anticipated. How perplexing. Where are you? Perhaps you? There you are. Uy. Yes. I think you might be the one. A ver. Here, A ver, gente. take it. A ver, gente. Sí, esta es la mía. Esta es la mía. Tipo de madera fresno. Pelo de unicornio es mi núcleo firme. Flexibilidad firme. Largo de la varita, 31 centímetros. Tengo una varita más bien importante, ¿no es cierto? ¿Qué puedo hacer? ¿No puedo hacer nada con esto? Sí, dale, comprala, rey. What do you think? Y bueno, Pocito. ¿Qué te voy a decir? Extraordinary. Another wand, another beginning of a bright and magical future. La Hairball. Me gusta cómo los Ollivander How did that feel? Good. son todos apasionados por las I varitas. sensed a sort of surge of some kind. A match. Your connection seemed particularly powerful. Mari. The right wand will learn from you, just as you learn from it. I'm eager to try it out. Oh, la he hecho más. Indeed. Y Pibi también. Treat it well, Para pagarla. and you shall find no more dependable a Se pasa a wand sudarte la than uno, one with a mete muy unicorn bien. hair core. And the bond between you and your wand should only grow stronger. Do not be surprised at your new wand's ability to perceive your intentions, particularly in a moment of need. That sounds wonderful, Mr. Ollivander. I'll let you get to it. Do come and see me again if ever I can be of further assistance. ¿Te imaginas ser un Ollivander y que diga, no, las varitas son re aburridas, boludo, me chupan un huevo las varitas? Qué garrón. ¿Hay Revelio. algo pasar? ¿Qué es eso? Hay una hoja ahí. Nos vamos. Truqui. Tienda de varitas de Ollivander. Pieza. Perfecto. Varitas de distintos tipos de madera y flexibilidades, todas provistas de uno de los 3 núcleos mágicos. Esperan a que... Los 3 núcleos son... Pelo unicornio... dragón... ¿Y otro qué era? De perro. ¿Cuál era el otro? Corazón de dragón era, no, ¿cómo era? Piel de unicornio. Fibra de dragón. ¿Y el otro? Mirá, la familia Ollivander fabrica varitas desde el 382 a.C. Y si estamos en 1890, es un montón. Es un montón. Y se les considera como los mejores profesionales. Hace más de 2000 años haciendo varitas para vos. Pluma de Fénix. Pluma de Fénix, que es la varita de Harry de Voldemort. ¿Cierto? La de Harry seguro. Muy bien. Pippin y Nip. Re. Ahora tenemos que venir acá. ¿Y dónde está el otro? Acá. Acá y acá. Me puedo cortar el pelo si quiero. Bueno, vamos con Pippin. Me tomaría una cerveza igual, Levioso. Ay, ¿no le puedo tirar los libros? Levioso. Qué lástima, boludo. No podría hacer maldades. No te digo matar gente, hacer maldades. Picardías. Hola, gatiti. Tenemos una consigna acá en el juego. Y es que todos los gatitos que crucemos les hacemos caricia, ¿ok?
Eso ya lo dijimos ayer, pero lo repito de vuelta. No quedará en este juego gatito, sin hacerles unos... Oh, estás jugando con una pelotita. Sin hacerles unas caricias. Revelio. Salazar estaría desilusionado, pero... ¿Qué hay acá? Acá hay algo. Acá hay algo. ¿Dónde estás? Hola. Ay, de otro lado, la puta madre. Hola, me baby. ¿Cómo te abro vos? Cara de pija. ¡Abrite! Dios, ¿por qué no te querés abrir? ¡Cruxio! Dios, no me deja, boludo. Bueno, vamos. Welcome to J. Pippin's Potions. Revelio. Túnica escolar triple. Un abrigo. ¿Cómo estás, Pippin? Pardon me, sir. Oh, thank goodness. When I heard the bell, I thought you were Miss Lawang. Not that she deigns to come here. Though I don't believe I've seen your face here before, either. It's my first time in Hogsmeade, actually. Is it really? Well, Parry Pippin at your service. And this is J. Pippin's Potions. ¿No? Potions for all ailments. You'll have read it on the sign, of course, but Grandfather always made me say it in full. How may I help you today? Professor Weasley sent me to collect some recipes. I'm new at Hogwarts. You're the student she sent the owl about. I set your things aside immediately. I suspected if you're anything like I was at your age, you'd want your potion supplies. Is it not the most fascinating art, potion making? Rivals anything you can do with a wand, I've always said. Are potions really that versatile? They may not be as showy as spellwork, but make no mistake, they are just as powerful. They can heal, destroy, protect. You'll discover all of this soon enough. As it's your first time in, I should mention that it's not just potion recipes I sell. I also offer ready-made drafts for all manner of uses, and I unveil new ones from time to time. Pop in when you can so you don't miss out on anything. But for now, let's get you those recipes, shall we? No tuve ningún... No lo configuré ni siquiera configuré. What can I do for you today? Es un poco Gerardo Romano, sí, Roca, recontra sí. No tuve ni que tocarlo, M. Y dame esto que son gratis. Y esto que es gratis. Feel free to take a look at the rest of my inventory. Chicos, Or todo come back recaro, another boludo. time if you're in a rush today. Ah, puedo vender cosas. Vamos a vender cosas. Mira, puedo vender los anteojos, boludo. Yo te vendo todo. A ver, ¿qué no usamos? Los guantes no vamos a usar nunca, boludo. Ah, no, esperá, ¿esto te da más ataque, boludo? No. Entonces, este que no tiene propiedades mágicas lo vendemos. Chao. Vendido. Todo lo que no tenga propiedades mágicas lo vamos a vender. Truqui. Chao. Mira esto, boludo. Coffee con borla. Te da más defensa. Extraordinario. Esta boina verga que me dieron. Chao. Vendida. Esto... Te baja la... No me sube ni me baja la... Bueno, chao. Chao. ¿Qué más tenemos? Esto me sube la defensa. Esto me sube el ataque. Esto me sube la... Mirá, tengo un sombrero. ¿Cómo sabés que tengo un sombrero que me sube la defensa? Y esto me sube el ataque. ¡Listo! Me voy a disfrazar de mago, gente. Mirá. Acá. Truqui, sube el ataque, rey. Un calor. Tuki. Soy una defensa. Mirá.
Quedaré medio ridículo. Bueno. Algunos dicen ridículos, otros dicen imponer modas. El pibito de 5º año que recién llega, que es su segundo día en Hogwarts, te va a imponer esta moda. Mañana van a estar todos con este sombrero. Lo vas a ver, vas a ver. Pero dejátelo puesto, rey. Accesorio para el cuello. Nada. Capas y túnicas. Me sube el ataque. Truqui. Ay, mirá todo de Slytherin. Mirá cómo queda todo verde. Me encanta. Lindo. Linda túnica. Se sorprende con un palito de goma. Atuendo. En calzoncillo largo voy a ir. El sombrero no tiene nada que ver. El sombrero no tiene nada que ver. Pero ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? Ah, pero acá estoy tapando a ustedes el ataque y demás. Bueno, ahí está, mirá. Salud. Esa es mi salud, esa es mi defensa y ese es mi ataque. Tómate un tiempo entre misión y misión para buscar nuevo equipo, vender equipo sobrante y completar los desafíos de las pruebas de Merlín para aumentar la capacidad del equipo. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Así será. Y mi varita de 31 centímetros. Toma, mira el rolito ese que tiene. ¡Ja! Increíble. Hola, Nico. ¿Te pareces a Tom Riddle? ¡No! ¡Señor! Tom Riddle todavía no existía acá. ¿Qué dice? Unas alas delicadas que se usa para preparar poción. De concentración. Ok. Poción de invisibilidad me sirve. ¿Y estos lópalo, che? ¿Para fumar opio? Magia de invocación. Me sirve. ¿Qué más tenemos? Colecciones. ¿Qué encontré acá? Poción de Edurus. Poción que mejora la defensa. Y esta de... Y esta te mejora la salud. Listo. ¿Qué más? Varitas de Ollivander. Baños embrujados. Bueno, esto ya lo habíamos visto. Bueno. Invocaciones. La mesa pequeña. Con maceta pequeña. Y el puesto de pociones pequeños. Estos son mis ingredientes. Crisopos. El honguito. Y el coso. ¿Qué más? Nada más. Excelente. Desafíos. Guía de campo. Recompensa de aspecto. Sombrero de bromista. Vale. ¿Qué onda eso? ¿Está bueno? A ver, los lentes. Estos son los... No, con anteojos, con anteojos. Ahí está. Vamos. Flaco, ¿tenés algo más acá para mí? Revelio. Eso es lindo. Fundada en 1753. Aprende de Ollivander, chabón. Aprende de Ollivander. ¿Algo más? Nada, ¿no? Nada. ¿Cómo estás? ¡Ey, no se mueve tu cuadro! Flaco, tu cuadro no se mueve, ¿eh? Ese de ahí. No se está moviendo ese cuadrito, ¿no? Fíjate qué tipo de magia usás. Y ahora tenemos que venir para acá. Gryffindor y Slytherin son ambos nenes de papá. ¡Cállate la boca! Que serían Ragnar y Gryffindor más tranqui. ¡Cállate la boca, Iván! ¡Ey! ¡Ey! Vení para acá.
Se me va a escapar la hojita. Epa, nivel 5, gente. Well, hello there. Hola, Ota. Mirá, este es Robert Pattinson en El Faro, pero se dejó la barba, boludo. ¿Hay algo ahí? ¿Hay algo acá? Revelio. Sí. Este carro pertenece a Timothy Tisdale, quien regenta de Magic Nip. Le gusta estar en medio de todo el meollo. ¿Qué haces, Timothy Tisdale? Pardon me, sir. I'm here for the seeds Professor Weasley arranged for me to collect. Oh, the dittany for the new 5th year. I take it that's you then. Merlin's beard. Starting Hogwarts as a 5th year. You must be positively reeling from it all. Not at all. I'm choosing to see it all as one big adventure. Well, bravo. Not everyone has the temperament to take things as they come. Name's Timothy Teasdale, by the way, and this is my shop, the Magic Neep. I keep the cart out here because I like a good chat. Can't very well be in the thick of things if I'm hidden away inside now, can I? I suppose not. In addition to seeds, I have plenty of plants. Grow everything myself. My speciality is potion Este fuma porro como loco. Even Pippin purchases from me. But what say we get you a packet of Dittany seeds? Mal, Fede, una locura. Let me guess. You're after something fresh. Semillas de desbloquea la capacidad de cultivar díctamo en macetas pequeñas. Do have a Hello? look around. Plenty of ingredients to pique your interest, I'd wager. Well, that's Higo everything. seco, Better go and find Sebastian. malva dulce. ¿Para qué quiero todo esto? Debe ser para pociones, me imagino. Fertilizante. Vale. El tío Timothy se las trae. Sí, este sabe cómo. Vamos a buscarle la plata de porro, vení. ¿Dónde está la plata de porro, flaco? ¿Dónde están? ¿Dónde está la plata de porro? A ver. Estas deben ser. Esta, mirá, acá tiene la. Bueno, no, igual no crece así. ¿Dónde están? Está acá escondida, acá atrás. ¿Dónde están las platas de porro, flaco? ¿Dónde las tenés? A mí no me cagás. Rebellion. Revelio. Encontraba plantas de porro. No, pero encontramos un cofre, mirá. Salta al murallón. Salta al murallón. Tenía que pegar con... No, pero ¿cómo abro esto? Te detesto. Te detesto. Uy, estoy en el cementerio, boludo. Pero es para allá, ¿por qué me pone acá el mapita? ¿Qué hice? Ah, el coso. Hola, Sebastian. I officially have all of my supplies. Excellent. No me gusta ese Did sombrero you que get what you tiene. needed for your sister? Le I quiero ver los did. rulos. Hola, So I Julián. suppose the world is our oyster now. Let's see what else we can get up to. Epa. No, 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 se repudrió. Hermione, ¿dónde está Hermione? ¿Dónde está Hermione? Draw it away from the building! Away from the village! ¿Dónde está Hermione? ¿Otro más? ¡No! ¿Qué? Control, control, control. Ok. Me voy a quedar matando, troll del orto. ¡Uy! Era con el control, Are we weakening him at all? Keep at it. We'll wear him down eventually. Vení. ¡Uy! ¡Pará, flaco! Leviosa. What was that?
tasted his own medicine. Nicely done! Leviosa! Vení, cagón. ¡Para de pegar! Voy a cagar. Ay. Gente, no rompan los barriles porque si después... ¡Ah! Leviosa! He's faltering. You pitch, do the job. ¡Era la puta madre! Ah, me la repuso, boludo. Hola, Daenerys. Magia. Magia antigua. Daenerys está haciendo trekking. Troleando. Se llama el desafío. Goodness. Qué grande, A second Mumilu. troll. Did you two Dale. take on a fully grown troll? By Daenerys está haciendo yourselves? trekking. I Grande, suppose Daenerys. so. It's all a bit of a blur, to be honest. Merlin's beard. Are you all right? We are, and we were glad to help. I'd say Hola, help Anto is a Amore, bit ¿cómo of an estás? understatement. Nerve like that. The makings of an aura, if you ask me. If you are unharmed, perhaps the two of you wouldn't mind helping me put a few things back to where they were. Of course, officer. Singer. Officer Singer. And thank you, again. Voy al trabajo. No, después lo ves en YouTube, si no, Mari. Hoy lo dejo subido también en YouTube, gente. ¿Qué quiere que haga? No. A moment, if you would. I'll go and see what he wants. No me dejé solo, Sebastián. Rompimos todo esto juntos, boludo. Ah, me dejas juntando solo, boludo. Es un forro. ¿Qué quiere que haga? ¿Que el reparo? Accio. ¿Cuál es el reparo? Reparo. Ah, boludo, me dejas juntando solo. Ahí googleé el de los cofres con los ojos. ¿Y qué dice? One less thing for Officer Singer to worry about. Ya haría lo mismo igual, pero... Boludo. Qué forre, boludo. Me dejas solo acá ordenando todo el quilombo. Hola, maestro, baja. Sin que me vean. Ay, ¿cómo? Ah, con la capa de visibilidad, tal vez. Lucky they didn't do more damage. Mirá el quilombo que hicieron estos hijos de puta. Claro. Total. Bien, gracias por esa datita. Vení para acá vos. ¡No! ¡No! ¡Pará! Se me fue la hoja, boludo. Revelio. ¿Dónde está? Ah, ahí está. Accio. Vení para acá. Allá hay algo igual. Revelio. Ah, un polo flu. Off on another adventure, Bien. are we? No, esos son los que no puedo abrir. Ah, adentro está. Epa. Plata. Entra por... El que es campeón mundial entra por donde quiere. Uy, ¿este? ¿Qué te mueve, flaco? Revelio. Mr. Hill was just singing your praises. Maniquíes de harapos finos. Páginas de la guía. A diferencia de los maniquíes encantados, que tanto gustan a los alumnos para practicar duelos, los maniquíes de harapos finos sirven únicamente para exponer lo último en moda para magos. ¿Cómo no?
Me acabo de robar una bufanda. También me tomo una tacita de té. Y ahora te reviso los cofres. ¡Epa! ¡Hola, bebé! Chivatoscopio. El chivatoscopio es un tipo de detector de oscuridad que girará, pitará y se iluminará cuando detecte que hay alguien sospechoso cerca, pero debe utilizarse con precaución porque alertará a la persona sospechosa de la presencia del usuario. ¿Lo puedo agarrar? No. Revelio. Listo, ¿no? Bueno, dale. Acá estamos. ¿Otro más? Otro más. Hello, sir. I don't believe we've met. Allow me to introduce myself, Augustus Hill, clothier extraordinaire. I should like to thank you for your remarkable bravery in fighting those trolls, and not to mention your help restoring Hogsmeade to its rightful state. I was happy to help. Frankly, you deserve an Order of Merlin. But I can offer you something much more useful. I own Gladrag's wizardware, and among my inventory are some unique items that afford certain protections, as it were. Life-saving protections. And as I suspect this won't be your last dangerous encounter, I'd like to give you one such set of robes, in thanks for what you did today. Obvio que sí. Me dice, no, señor. Es usted demasiado generoso. Obvio, dámela. Thank you, Mr. Hill. That's very generous of you. It's the least I can do. Now, let's try this on for size, shall we? Yo sí le voy a decir que no. Plenty for your perusal today. Take your time. 5 de ataque, me sirve. ¿Y qué más puedo comprar? Has recibido una nueva pieza de auge. Perfecto. Ah, ya. Ya aprendí esto, gente. 8 de ataque, mirá. Túnica de pana verde. Oye, mi pana. Me sirve. Mira, si estuviese acá Caroline. Mi panameño. ¿Sabían que mi pana es porque es de Panamá? Oye, mi pana. Cuando dicen oye, mi pana es porque es de Panamá. Si no me vas a arreglar nada, no me chamulles. Pero también tengo una bufanda ahora. I'd say we've earned a butterbeer or two, wouldn't you? Might help me forget that I was almost pulverized by a troll. I'd say that I agree with you. Perfect. The 3 broomsticks is just this way. Ahora aparece. I sell even more Yo también parecería para una cerveza de mantequilla. Che, a ver, quiero ver qué onda esta bufanda. Me da como que hace calor igual. Pero me da 6 de ataque, boludo. O sea, está muy bien. Mirá, tengo 19 de ataque, boludo. Este sombrero la verdad que no lo quiero usar, boludo. Pero me da 5 de defensa. No, vamos a dejarlo puesto. Me llevo a encontrar un casco de bici y me lo pongo. You're most welcome to peruse my shop at your leisure. El juego copia la estación del año en la que estás. Ah, con razón. Pero mirá esa bufanda que tengo puesta, boludo. En verano me cago muriendo de calor. Vamos, flaco, dale. Assuming it isn't utter bedlam in there, you might even meet Serona, the owner. She's a good one to know. Allá hay algo. Revelio. Ah. Creo que sí, Fede, creo que sí. Como decís vos. You said you could get to the child when they came to Hogsmeade. That all you needed was a distraction. I gave you a distraction. I just watched a student take down your distraction. Who's this child? What are you not telling me? All you need to know is that if you cannot get to the child, then you have no value to me. Let's go. Did they see us? I don't think so. What was that goblin doing with Victor Rookwood? Ranrock is working with Rookwood. The goblin from the Daily Prophet.
I knew I'd seen him somewhere. Quickly, let's get inside the 3 broomsticks. Español de España. It's a treat to see you, Lodgok. I shall let you know if I hear anything. Thank you, Sirona. You be well. Está apantada, sí. Está muy... Está muy vestido, Now, what can boludo. Oh, Un calor. there's a face I haven't seen before. It's my first time here. Welcome. Welcome. Butterbeer's on me. Heard about the attack. I shall be looking in on the other shopkeepers and residents shortly. Glad to see you two escaped Oh, injury. creo que una Thanks to cervecita. this one. Single-handedly took down a troll. Is that right? Well done. Thanks for this. My pleasure. I will say, trolls in Hogsmeade. That's never happened before. Something's not right. The only brutes we usually have to deal with are... How timely. No, Fede, no. Was that Lodgok I saw leaving just now? Your clientele's not what it used to be, Sirona. Not to worry, Victor. Once the two of you leave, the caliber of my clientele will greatly improve. I wouldn't do that if I were you, Theophilus. Come now. No need for theatrics. I'm only here for this one anyway. My friend is enjoying a well-earned butterbeer. Only want a quick word. Perhaps you didn't hear me. Epa! I said, my friend is busy. One would think you all had enough bloodshed for one day. Come, Theophilus. The 3 broomsticks isn't what it used to be. Let's take our galleons elsewhere. Can't drink butterbeer forever. ¿Cuánta remate ponemos? Sí. Ese sombrero que tiene. Se lo voy a sacar, gente. Se lo voy a sacar. Rookwood and Harlow are Se lo worse vamos a than any sacar. troll you might Pobrecito. encounter. Trolls? Ranrock and Rookwood? What are you not Se lo telling voy a me? sacar, gente. I promise to tell you everything, but it's perhaps best I do that later. Pobrecito. Me And toca on toda la that cara. note, I think we should head back to the castle. ¡Expelliarmus! Pero que es re incómodo para él también, boludo. Vamos a ir más rápido, I'm Sebastián. certainly glad Sirona was there. Told you she was one of the good ones. I can see that. She didn't seem at all intimidated by Rookwood and Harlow. I think you'll need to tell me why Victor Rookwood has you in his sights. But we can talk later. For the moment, we should return to the castle. Professor Weasley's certain to hear about the troll attack soon if she hasn't already. Don't want to risk another detention for getting back after hours. Debo volver a la sala común para pasar la noche. Acceder a ver. Puse el botón de Hogwarts para pasar el mapa de Hogwarts. ¿Cómo no? ¿Y si no puedo tomar un polvo flu mejor? Ah, perfecto. ¿Y dónde estoy yo? Yo estoy en el lago. ¿Dónde está mi sala común? Acá estoy, ¿no? ¿Yo? No. Yo creo que estoy como por acá. Bueno, vamos a ir al ala sur. Vamos al ala sur y de ahí vamos. Déjame viajar. ¿Cómo para viajar ahí? Hay algo que no estoy entendiendo.
Acá tengo un poro... ¡Ah! Pero, pero explícame eso. Es difícil. Ah, me explica todo, pero lo que me tiene que explicar. Un contorno blanco te indica el objetivo activo. Unas ganas de poner a su lugar. En su lugar a un Gryffindor tengo. Unas ganas de un duelo contra un Gryffindor tengo. El sombrero. Sombrero y bufanda en verano. ¿6? Ay, ¿no llegué al nivel 6? Pero... Revelio. ¿Y ahora? Una misión disponible. Te ha llegado una lechuza mensajera. Vamos a leerlo, obvio. A ver, ¿qué me dice el profesor Fig? Ven a verme, he descubierto algo en el guardapelo que encontramos en Gringotts. A ver. Vamos, Rey, yendo. No, todavía ni nació, Lisan. ¿Cómo estás, Lisan, Rey? Déjame correr. Buen día. Buen cartoon Leviosa. Leviosa. Reparo. What are you up to now? Crucio. Hola. Recién despierto anoche y laburé hasta las 4. ¿En dónde? La música es increíble, amores. Es un día 24 horas en el súper. Ah, bueno, pensé que habías laburado 24 horas. Digo, ¿qué? Slytherin. ¿Son todos los Slytherin ahora? Slytherin. ¿Qué onda? ¿No hay nadie más del...? Slytherin. Ah, no. There's something in there. I just knew. Hello. I don't believe we've met. Oh, hello. I'm Lenora. Pardon me if I seem a little distracted at the moment. Everyone thinks I'm utterly balmy. Samantha thinks I'm potty. But it's this painting. I never noticed it before. La estatua de la If bruja I que te know lleva... Hogwarts, and I do, an empty frame doesn't appear for no reason. There's something more to this. ¿Has averiguado algo? Have you gained any insights about the painting since you've been studying it? I did discover that casting Lumos has an effect of some kind. But I'm not sure what to do next. ¿Otros cuadros? Are there any other empty paintings like this around the school? Yes, a few. This entire place is somewhat of a riddle, to be honest. If I can work out the riddle of this one, I'll know what to do with all of them. As good a place as any to Y begin. aparte son acentos diferentes. No todos tienen el mismo acento. If I have the time, I may look. Could be intriguing. I've been racking my brains long enough. I hope you'll have better luck than I have. Do come and find me if you stumble on That spot must be a clue. I should look around in case it's nearby. Acá es. This looks like the location from the painting. What could be so special about it? Levioso. Reparo. Ahí está. Esto. Ahí. Lumos. ¿Qué onda? Let's get you back to your frame, little moth. Ay, me muero. Se le escapó la mariposa.
Vincent. I knew there was a connection. I should tell Lenora that I solved the puzzle of that empty frame. Qué pedo. A ver. ¿Qué tenemos? Completado. ¿Tú ya lo viste? A ver. Ahora tenemos otro gorrito más. Ahí, ¿dónde está el gorrito? ¿Este será? Defensa 5. Este está más lindo, boludo. Me da un poquito menos de defensa. Bueno, vamos con este que... Primero la facha, después lo claro, Pocito, pero claro. No podemos más, si no, mirá lo que estoy, mirá lo que estoy. No me gusta igual que sea Violeta, pero bueno. ¿Se podrá entrar a la cámara secreta? Que... decían como que no. Lenora, I solved the mystery of that painting. You did? How? Te lo voy a contar. I'm afraid I can't tell you, Lenora. Surely you jest. Y bueno. No se puede, no se puede. Para nada. You should have worked it out on your own. You have nerve. Sos Especially Hufflepuff, since boludo, no te voy a I'm dar. the one who told you Te voy a about it enseñar in the Hufflepuff, first place. Hufflepuff. Si fueras Ravenclaw te contaría, boludo, pero sos Hufflepuff. Solving a riddle that I mentioned and then not telling me the answer. Practically competing with an elder to see. Y bueno, flaca, te tocó Hufflepuff. ¿De qué es la culpa? ¿Mía o tuya? Qué re enojada, me encanta. Sí. ¡Epa! ¡Aquí! Y por acá. ¿Estás jugando en PC o desde la PC? ¿La PC? Sí, sí. No puede ser tan real. Ah, está cargando. Carga. Uy. Revelio. Tiene que haber algo, boludo. Bueno, no hay nada. Esto es hermoso, boludo. Y puedes, aparte podés ir a todos lados. ¡Eh! ¡Hijos de puta! Yo sigo googleando, intentando entender lo del audio de los subs y no entiendo qué hiciste. Pero... habrá sido... ¿Intentaste por ahí instalarlo de vuelta, M? Para mí que está... Es algún tipo de error, M, tipo bug. You can't imagine how inconvenient travel was before I invented flu powder. Es que supuestamente con el juego cerrado desde Steam le cambias el idioma. Igual yo no estoy jugando en Steam, yo lo estoy jugando... O sea, yo lo descargué desde el Epic Games. Y... Pero lo activo, digamos, desde el mismo escritorio. No lo uso, digamos, desde Steam. Si tenés Epic, fíjate de activarlo desde ahí. Revelio. Tiene que haber algo por acá. No hay un cofre, nada. Por si no tuviera suficientes cosas que hacer, el ministerio me ha encargado que organice la inoportuna llegada de un nuevo estudiante a Hogwarts. Es de 5º año, ¿se la puede creer? La profesora Weasley insiste en que necesitará una escolta y un mentor que le brinde su ayuda para aclimatarse antes de que empiece el curso. Así que le encomiendo esa tarea. Hable con la profesora Weasley para obtener más información. Profesor Phineas Nigellus Black, director. Hace los conchas, Juan. ¡Abadacadabra! ¡No! Le rompí el espejo.
Careful now. Professor, I'm glad to see you. And are you? Thank Merlin you're in one piece. I heard about the attack. Trolls in Hogsmeade? Sir, the trolls were wearing armor. It had that dark glow like the dragon collar. Goblin silver. Ranrock used it to control the dragon. But how? And why send trolls too? They were there because of me. I overheard Ranrock talking with Victor Rookwood. Ranrock was in Hogsmeade with Rookwood. The trolls were Ranrock's distraction so that Rookwood could get to me. And he would have, had Sirona and the patrons at the Three Broomsticks not intervened. This is grave news indeed. If Ranrock's goblins and dark wizards are after you, they want what we found in that vault. They're after the locket. You said you discovered something in it. Yes. I discovered an inscription. When I read it aloud, this map appeared. Clever enchantment. It's a map of Hogwarts, to be sure, but I do not know where it leads. It leads to the library. A restricted section, to be precise, and a bit beyond. I see traces of magic there on the map. I suspected you would see something. Shall we go? I appreciate your enthusiasm, and I'm eager to discover what we may find there as well. But if our experience at Gringotts, let alone what happened to Miriam, taught me anything, it's that the path we're on is terribly dangerous. I'd like you to work with Professor Hecat a bit before we continue. But sir, how dangerous could the library be? Perhaps we're only after a book. Perhaps we are only after a book, but we should be prepared for anything. Once you've honed your defensive magic further, come and see me. I'll let Professor Hecat know to expect you. No, boluda, no, con este no, con este no. Menos con todo menos con este. Corre, loco, dale. Me va a estudiar, sí, una verga, boludo. Ahora para otro lado, para otro lado. Ey, loco, está todo el día esa canción ahí, boludo. ¿Puedo saltar por acá? ¡Flaco! ¡Compren otra cosa, hijos de puta! If only a new student were to help me. Hola. I'm here about the new spell you wanted to teach me, Professor. Good. Professor Fig indicated a certain urgency to you completing your defensive magic assignments. As such, you are to learn Incendio, the fire-making spell, handy for lighting torches, burning away spider webs, and, when necessary, defending against those who would wish to do us harm. Sounds versatile. Quite. But before we get started, I'd like you to complete a few tasks. No. You may be surprised by some of them. Astonishing how much students don't think their professors know. When you're finished, come and see me. Then we shall begin working on Incendio. Pará, Marta, me estás complicando you know la where vida. To find me once you've finished. ¿Qué crees que haga? Ay. Completa una ronda de práctica de combinación de hechizos con Luca. Listo. Lo voy a cagar tanto a tiro a ese de... Seems crossed wands isn't as secret as it's believed to be. Might some kind soul help me? Pará de pedirme ayuda, flaca. ¡Basta!
No, pensé que me iba a pedir que riegue las plantas del patio, pero no. Me pidió que vaya a batallar igual, así que joya. Torre de Gryffindor. Estamos en la torre de los forros de Gryffindor. Correte, Hufflepuff. Tenés música gratis. ¿Te quejas? Ready for another Música round? gratis. I think so. We shall see who shows up. There's no one in the school I'd be afraid to duel. I know, Sebastian. I know. Hello, Lucan. Is the next round of crossed wands all set? Why, yes it is. I've got a great match lined up. Ready for another round? Dije que sí, flaco, dale. I'm ready. Let's do it. Brilliant. Are you dueling with a partner? Sí, con Sebastián. Voy a elegir siempre a Sebastián. Yes, Sebastian. Then let's get to it. Mi personaje está enamorado de Sebastián. Apologies in advance. Chiste la boca, Gryffindor. Ronda de expertos. Uy, me van a hacer cagar. Atraviesa los escudos violeta con hechizos de fuerza, como el encantamiento del convocador. Acción. Fijar objetivos te permite... Ok. Entonces, amarillo con amarillo. Violeta con acción. ¡Vamos! ¡Ah! ¡Pará! Accio. Act like a winner. Leviosa. Reparo. No, reparo no. Accio. Leviosa. Leviosa. You're better than that. Accio. Ringo. Quiere tirar. Leviosa. Accio. Ringo. Accio. ¡No! ¡Puta madre! Protego. Stupefy. Accio. Reparo. ¡No, reparo no! Stupefy. Leviosa. Protego. Stupefy. Accio. Leviosa. Morite, Gryffindor, morite, Gryffindor. Confringo. Morite. What to do? Ay. Bravo. I gave it my all. You did indeed. The other duelists have already taken notice of you. But after that last round, they'll really have it in for you. You'd better keep practicing if you want a chance at winning. Or at least surviving the next round. No me I'll let protejo, you know Emilio, when yo we're ataco ready. nomás. Hope to see you then. Protegerse es para Gryffindor. The next round is for all the gobstones, so to speak. Hello, Lucan. May I use the training dummy? Of course. I'll fetch it and give you a list of combinations to practice. Ready to have a try now? Obvio. That would be wonderful. Be sure to cast all your spells before the dummy Claro. lands. ¿Qué es If protegerse? you need to stop Protegerse para... practicing before you finish all of them, let me know. Los Hufflepuff se defienden. ¿Qué quiere que haga? 4. Next time, Accio. excellent form. Leviosa. Nicely done. Leviosa.
Ah, sí era 4, boludo, está bien. Levioso. Bueno, chicos, dale. Levioso. Accio. Okay. I'd say that's enough practice. You looked good out there. Thank you, Lucan. I say better to discover one's weaknesses during practice than during a duel. You'll be a fearsome challenger now. Assignment's all finished. ¿Y ahora? ¿Ya puedo prender incendio, profe? ¿O qué te va a decir ahora? Ah, ya tengo que volver. Listo. Vamos. Una gana de prender fuego todo. Seems I'm out. Perhaps I should stick to potions. You could have gone a bit easier on me. Y pasa que sos Gryffindor, Rey. Corra. Ah, bueno, boludo, pero es así nuestra relación con Gryffindor. ¡Basta! Con esa canción. If only a new student were to help me with my sad predicament. No. Ay, la puerta más grande. ¡Flaca! I trust Mr. Brattleby was able to accomplish. I finished all of the tasks you gave me, Professor Hecat. Glad to hear it. Then you should be ready to learn Incendio. Should be, Professor. Yes. I'm sorry to say, I visited enough careless colleagues at St. Mungo's to assure you that fire is a fickle servant. Your spellcasting has impressed me thus far, but please maintain focus. I would rather we not end today's lesson with your robes aflame. Let us begin. And remember, focus on the proper wand movement. Vamos. Concentrate and keep your wand steady. A ver, dámelo. Has aprendido tantos hechizos que tienes que asignar a incendio a tu conjunto de hechizos para ello intercambiarlo por otro hechizo. Perfecto. Me sirve. El reparo me chupa bastante huevo. Ahí está. Truqui. ¿Y acá no puedo hacer tipo acá? ¿Esto acá no puedo poner? Para usar el hechizo... sí. Feel free to practice in the classroom before you go. I've set up a few targets for you. Incendio! ¡Hey! ¿Cómo se tira el incendio? ¿Hay que meter apretado? Getting it. Keep Ahí at it. está. And do try not to incinerate yourself. Es cortito. ¡Oh! ¡Flaquito! Incendio! Setting things ablaze is certainly cathartic, isn't it? Profesora, ¿qué dice? Por favor. Bueno, chao, nos vemos, flaca. Bueno, ¿tengo que seguir rompiendo los huevos acá, no? Levioso! Incendio! ¡Oh!
Espera, a ver si podemos tirar el combo que dijo el chabón. Sería primero. Levioso. Ay, no. No, perdón, no era así. Levioso. No era así. Incendio. No, pero tengo que ir para allá. No, igual estaba practicando, Estaba practicando. Might some kind soul help me? Basta, flaca. ¿Esa canción no suena en Titanic? Como que sobran, ¿no? Esa pieza re famosa no tengo... No sé there you are. Hello, sir. You'll be pleased to know that I worked on my defensive magic with Professor Heckard. So I hear. She tells me you've taken rather well to your new wand. You must continue to work with her and your other professors to improve your skills. That said, I don't wish to postpone our visit to the library any longer. So, shall we proceed? Fig! I have work for you. Come. Headmaster, I'm with a student and my schedule Your schedule will wait indefinitely, as will your student. I would think that after all the trouble you caused me with Osric, you'd be eager to make amends. My office, 5 minutes. That man is exasperating. Unfortunately, our trip to the restricted section will have to wait a bit longer. But Professor... We have no choice. It would be unwise to provoke our illustrious headmaster further. I shall find you when I've completed whatever toils I must endure. Dios. Profe, ¿alguien rompió todo el salón? ¿Y puedo prender fuego a esto? Incendio! No. Sebastian mentioned sneaking into the restricted section. Perhaps he'll have an idea. ¿Está rompiendo todo? Oi! Can you help me? No. Hello there. Perhaps you can help me. Hello there. Hola, Gatuti. Ah, hay otro Gatuti más allá. Hola, Gatuti. ¿Cómo estás? ¿Qué gato les gusta más? ¿Este así más atigrado o el otro? Hola, Sebastián. Sebastian, there you are. There you are. You promised me an explanation for what happened in the Three Broomsticks. Not many students have Victor Rookwood's attention. What was that all about? No lo tengo del todo claro. I've never even met him. Perhaps he mistook me for another student. If you say so. I won't press you now, but you will have to tell me what's going on at some point. You might need me. So, why were you looking for me? I need to find something for Professor Fig, but it's in the restricted section of the library. He can't get it himself? He was called away by Black at the last moment. I suppose I could wait to get a note from him, but... You want to show some initiative. Precisely. You mentioned being clever enough not to get caught in the restricted section.
And I am. Meet me outside the library tonight. And tell no one. Omenes. Nos vemos esta noche. Si nos pillan, y la bibliotecaria. How concerned should I be about the librarian? Madam Scribner doesn't take kindly to clandestine activities taking place amongst her precious books. So do all that you can to avoid her. She and I have had our entanglements, but I can hold my own against her. You may not be so lucky. Bueno, dale, nos vemos en la noche. Thank you, Sebastian. I'll meet you later. Ay. A ver. See there? That's the door we need to reach. And those annoying prefects would love nothing more than to rat on us to Scribner, so don't let them see us. Understood? I can be sneaky. Let's go. Hold on now. There's a spell you should know. The disillusionment charm. Bien. Good for getting places you're not supposed to be. Bien. Cast it and you'll appear as little more than a trick of the light, just as long as you keep your distance and stay quiet. You mean I'll actually be able to turn invisible? Something like that. It's not as foolproof as a cloak, but those are expensive. And spells are free. Give it a try. A ver. Perfecto. Bien. ¿Cómo hago este hechizo sin tener que... Habilítame esto, flaco. Al Ojomora. Mira, vamos a aprender al Ojomora. Y Petrificus Totalus. Me encanta. O sea, posta lo tengo que poner acá, boludo, sí o sí. Es un garrón. ¿No puedo armar otro acá? No. Sí, eso probé, pero... Y bueno, lo veo... Ah, acá está. No lo puedo poner acá. Qué lástima. ¿Qué más? El Lumos. Igual el Lumos me chupa huevo, gente. I'll be quieter than a jobberknoll. Hay una mosquita acá. Pero ¿cómo hago entonces, boludo? Si está la forra esta. Perdón. ¡No! Ah, te abrí la puerta al lado de tu cara, neno. Neno, por favor, neno. Blast. The librarian's still here. Quick, behind the bookcase. Damn. You told me the librarian would be gone by now. I said usually, but it'll still be all right. Do you see her desk behind me?
The key is in the drawer of that desk. Now, here's what we're going to do. I'll create a distraction to draw her away. You focus on getting the key. I'll meet you outside of the restricted section. Buena idea. You distract, I get the key. Understood. I said I'd get you in, and I always keep my word. Trust me. Obvio, rey. Vieja, anda para allá. Vieja. Is someone there? Is that you, Peeves? ¡Oh! Bueno, la puta que me parió. ¡Nah, boludo! Pará, vieja. Te puedo explicar. Pensé que iba a venir para donde estaba yo, boludo. No sé qué iba a pasar por ahí al lado. Qué bronca. Pillados. Ay, qué bronca, boludo, perder estas misiones así tan petes, boludo. Ahora sí, después me mandás 5 magos enfrente y los cago a tiro todo. Pero esta vieja me encuentra en una biblioteca, boludo. Bueno, dale, que le tiramos un Expelliarmus. Le tiramos un Petrifico Totalus. Le tiramos un Crucio y el Ojo de Ma. Mata la abeja. ¡Ay! Está allá la abeja. Hola, Marifred. Aprendimos a... No. Nos aprendimos a ser invisibles, Marifred. Ah, y tiramos ahora un nuevo hechizo que se llama Incendio. Incendius. Pasa para allá, vieja. ¿Listo? ¿Qué laburaste? ¿2 horas nomás, Marifred? That wasn't so difficult after all. How to find that book. Silent as a grave. Bueno. Perdón. Dejo de joder. Sí. A ver si lo puedo tirar. Incendio. Este hermoso. Usa el método básico mientras está en su bulto para tener los enemigos. Ah, está muy bueno eso. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Ok. O sea que podemos distraer a la gente. Perfecto. Ghost, don't let her see you. ¿Y a dónde la tengo que llevar? Anda para allá, vieja. Should be in the clear now. No need for us to think about. Esta no dice nada. ¿Qué pasó? So what is it you've been looking for? I'm looking for a cure to help my twin sister, Anne, so that she can return to Hogwarts. Because Merlin knows everyone else has given up. Why do you think you'll find a cure in the restricted section? Does the Hogwarts matron have nothing that can help Anne? No! We've tried everyone from Nurse Blaine to St. Mungo's. But I can research on my own. No need to concern yourself with that. Let's focus on what you're after. Which is what, precisely?
I'll know it when I see it. You're being awfully cryptic. Ah, espera. I'll be quiet. Ahora debería poder agarrar esto, ¿o no? ¿Por qué ahora no lo puedo agarrar? No lo puedo agarrar todavía. Bueno. ¿Qué sé yo? Hola, librito. Secrets of the darkest arts. I'm impressed. Agárralo. ¿Quién lo agarra? Agárralo, Sebastián. Ah, puede ser. Revelio. We must remain unseen. Qué quilombo. ¿Qué pasa acá, boludo? Who have we here? Ay, la puta madre, Pips. Sebastian Solo and his new little friend. Out exploring where they shouldn't be. Naughty, you'll get caught. Peeves, don't I'm going to tell. Petrificus totalus. Oh, blasted Peeves! I've got to stop him, or at least get to the librarian with a good excuse for all of this. No te metas en líos. Wait, I don't want you getting into trouble for me. I have a way with the faculty when it comes to disciplinary matters. Besides, I like having friends who are in my debt. Now go. Good luck in your search. Now, where has that damned poltergeist got to? I know just the spell to repair this armor. Pero ves, ahora tengo que buscar de vuelta el coso. ¿Qué era el reparos este, no? Tengo que poner acá. Voy a hacer así. Reparo. Revelio. Nada, ¿no? Che, me estoy remetiendo en una, boludo. Estamos en un lugar re complicado de la biblioteca. Of course, traces of ancient magic. There must be. That's it. Un portal del Nether. Hola, chico, ¿y para bebé? A ver. Estas luces acá automáticas que han puesto son divinas, ¿eh? A ver, espera, porque si esto... Se me viene una pelea acá. Se me viene acá una pelea. Hace parecer una paloma si te acá. A ver. Mirá, tengo más ataque ahora. Sí, obvio. Acá no tenemos nada, ¿no? Toque. Para la cabeza. Vamos a ver el gorrito ahora. Luces LED. Sí. Acá. Nada. Atuendo. Nada. Listo. Aguante René Laván. La varita. ¿Quién te hizo la varita? La varita, mirá. Ah, la varita. ¿Qué tengo? Ah, mirá, puedo cambiar el mango, mirá. Bueno, ponele. Dale, un sacacorcho marrón, dice. Dale. ¿Cómo tenés la varita? Tengo una varita de 31 centímetros y medio, gente, ¿eh? Tengo una varita más bien importante. Where might this lead?
A ver. Che, ya son las 12:15, 12:30 más o menos. Recortamos, ¿eh? ¿Qué onda? Ese apellido no se lleva solo, pero claro. ¿Vos por qué te pensás que me dice Marita? ¿Marita qué? Ignacio. Lo dicho. Ok, la magia, Not surprising. Cards at the ready. Me quedé googleando. ¡Ay! Levioso. Accio. Potato. Ah, flaco, está confundido. Muy confundido está flaco. ¿Cómo van a venir a atacar así? Muy confundido. Ahora sí voy a leer. Perdóneme, baby. Te quería leer, pero... ¡Ay! ¡Ay! ¿Está viendo dos más o no? ¡Sí! Potato. ¡Ay, no me pueden meter! ¡Muérase! Accio. Potato. Levioso. Gente, quiero pelear un poquito. Tengo ganas de pelear, que se me complique, que me saquen un poquito de vida. La verdad que esto así, ¿viste? Avísenme, por ahí tengo el juego muy fácil, puede ser. M dice, me quedé googleando y el tema que suena en el castillo parece que es Chopin. Pero no puedo encontrar el nombre. El de Titanic era Blue Danube Distress, que es un vals. Primero cuida tu bienestar. Tu don para controlar la magia antigua mejora al acertar ataques o al recibir daño. Si logras ejecutar combos de 10 ataques o más, es un montón lo que me estás pidiendo, flaco. Se comenzarán a generar potenciamientos de magia antigua. Ah, muy bueno. Al recogerlos se rellena buena parte de tu medidor de magia antigua y recuperas una pequeña cantidad de salud. Me sirve mucho. Hola Ramiro Rey. Cuando se llena al menos un segmento de tu medidor de magia, que tenemos 2, podrás ejecutar devastadores ataques de magia antigua que infligen gran cantidad de daño y rompen encantamientos de escudo. Pulsa la X cuando veas la notificación sobre la cabeza de alguno de tus enemigos. Los terminamos. Es como un remate. Los terminas de rematar. Tráeme otros. Tráeme otros que los mato, dale. Tráemelos. Revelio. Vengan, vengan. Potato. ¡Pumba! ¡Bien por estás! ¡Ay! Que no me entere. Que no me entere que me vas a tirar el hacha. Que no me entere. Accio. Ay, no puedo. ¿Cómo para llegar hasta allá? Te he dicho un mago increíble, ¿eh? ¡Ah! ¿Por qué habla, señor? ¿Por qué habla, señor? ¿Por qué habla el pedo, señor? Ay, clipen eso, por favor. Qué manera de hablar al pedo, boludo. Clipazo. Dale, dale. ¡No! Mirá vos. No Revelio. This must be the way forward, but to where? Ese río no me gusta nada.
¿Y después? ¿Cómo hace? Ah, ok. Bien. Ay, ¿cómo me gustaría ser Hermione en este momento? Nearly there. Let's keep my wits about me. Listo, increíble. Capo total. Uniforme con camisa y corbata de prefecto. ¿Qué manera de robar, de guardar ropa en estos... Aquí no saltas, ni en pedo. ¿Qué manera de guardar ropa en estos lugares, no es cierto? Esto no me... no. Acá dijimos que nada. Acá. ¡Epa! Ay, pero todavía no lo puedo usar. Ah, nivel 8, qué hijo de puta. ¿Y qué estoy? ¿Nivel 5 estoy todavía? Estoy nivel 7. Ah, bueno, no falta tanto. Vamos. Uy, acá me van a atacar, Acá me atacan gente. Rebellion. ¡No! A este lo vamos a rematar. ¡No! ¡Al otro, no! Accio. Levioso. Protego. Me protegí. Accio. Incendio. Levioso. ¡No! ¡No! Protego. ¡Qué tarde! ¡Tirás! Levioso. Reparo. ¡No! ¡Reparo no! Fuera C, hombre. Horrible. Uy, como que me pegó el porro, ¿no? Un poquito. Como que me puse un poquito lento. Igual... ¿Ves que me queda guardado ahora el reparo? No quiero tirar un reparo. Atrode. ¿Quién se suscribió? Chula Killer. Me vuelvo loca lo que tenés. Aguante la magia. Ahora cadabra. Matá todo. Dale. Ay. Gracias, Chula Killer, corazón. Momento rol. Gracias. Me vuelvo loca. Lo tenés. Ahí ahora sí. Gracias, Chula Killer, por poner esa plata. 3 meses ya, Bueno, 3 que meses ya está, la salud. Chula. Como que me gusta la alerta de sub a las 12 del mediodía tomando una copita de vino, me gusta. Vamos a poner, primero no puede estar reparo. Vamos a hacer así. El 4 está bien que sea ese. Ese está bien ese. Sí, es medio raro, Tomando vino me encanta. Pero son las 12, chula. Es para el corazón, claro. ¿No lo puedo poner 2 veces? Ahí está, me sirve que esté 2 veces en todo caso de incendio. Buah. It is a book after all. Yo acá haciéndome mates y puedo agarrar el Assassin's. Porque puedo. ¿Cuál? ¿El Valhalla? Igual yo estoy hasta recién tuve combate igual, bueno, vamos a agarrar el librito. Seguramente no va a pasar nada. ¿Qué puede mal ir sal? Un pensamiento.
Ahí va. Jugate al Black Flag, boluda. La bandera negra es increíble. Para mí es el mejor de todos. No será el mate, re. Hicieron llover. Ese quién es Merlín, seguro. Bueno, así cualquiera, ¿no? Este debe ser Merlín, boludo. Dígame, ¿quería verme? ¿Directora Fitzgerald? ¿Profesor Rackham? Bienvenida, Isidora Morganac. ¿Profesor Rookwood? ¿Profesor Bakar? Entiendo que se está adaptando bien a la vida en Hogwarts. Así es. Me alegro. Y más teniendo en cuenta su situación inusual, empezando en 5º año. Resulta que a mí también me admitieron en Hogwarts en 5º. No conocía ningún caso más. Señorita Morganac, cuando hablamos ayer después de clase, preguntó sobre los preciosos remolinos que vio hace años cuando visitamos su aldea. Supe quiénes eran al instante. Cuánto les agradezco lo que hicieron. Fue un placer. Aquel día vi remolinos de magia por todas partes. Mi padre insiste en que fue cosa de mi imaginación desbocada, pero parecían muy reales. Y no era tu imaginación. Percival, el profesor Rackham también los ve, pero no sabíamos que nadie más pudiera. No lo entiendo. ¿Qué son? Los susurros o rastros que aparecen cuando se usa un cierto tipo de magia antigua. ¿Magia antigua? Pocas personas son capaces de usarla. Hogwarts es un bastión de magia antigua. Entonces, si veo rastros de magia antigua, ¿también puedo usarla? Con un buen entrenamiento. Pero no adelantemos acontecimientos, señorita Morganac. Antes de que pueda enseñarte a usarla, debes dominar todo lo que Hogwarts. Recién me di cuenta que está en español, boludo. Los recuerdos Una están en magia español. tan Una poderosa locura. puede ser peligrosa en malas manos. Solo unos pocos elegidos Los pueden recuerdos los usarla. escuchamos siempre en español. Ayer pasó lo mismo. Por lo tanto, le rogamos que no diga nada de lo que hemos hablado hoy aquí. No sé por qué. Bueno, M. Baby tenía problema igual con el tema del inglés y el español, así que en nuestro caso, M, cuando vemos estos pensamientos, aparecen en español. Sebastian. Sneaking in the restricted section again! I had thought we were through with this mischief. Clearly detentions are insufficient. I'm afraid I must take this to the headmaster. But that being said, Peeves informs me that you didn't come alone tonight. If someone has coerced you, I would have you tell me. You're a bright boy. Don't waste this. There was nobody else. I came alone. Oh, Sebastian. What will your uncle say? Pips votó mal. Y Sebastián se la bancó, ¿eh? Dijo que vino solo y fue mentira.
ahora? ¿A dónde vamos? Esperamos. Con lo que nos cobran. Amigo de la yuta. ¿Qué pasa, Crécida? ¿Esta de quién es? Ay, pero es Gryffindor, boludo. ¿Le tengo que hablar posta? No tengo ganas de hablar a una Gryffindor. No, no la voy a hablar. ¡Vamos! El odio. Gente, soy Slytherin, boludo. No puedo hablar con Gryffindor. Lo tengo prohibido. Mi familia no me deja. Me estoy spoileando el juego por verte, Juan. No me guardes así en la casa. No, perdón a toda la gente. Ustedes piensen que están viendo la vida de un Slytherin. O sea, ustedes no lo lleven a sus casas. Ustedes después cuando jueguen el juego son Slytherin, Hufflepuff. Me imagino que un Hufflepuff debe haber por ahí. O una casa un poquito más respetada como Ravenclaw. Pero en este momento son Slytherin, gente. Tienen que bancarme en todo lo que haga. Después cuando sea Gryffindor, que no será nunca, bueno, seguramente me tome otras atribuciones. You cannot be serious. Goblins working with Rookwood makes no sense. It is rather unorthodox, to say the least. Unorthodox? It's inconceivable. It's... Ah, Fig. You have a visitor. Estoy hace media I'll hora see what I acá. can find out. No, Sir, I was able to search the restricted section while you were with Professor Black. It was a book we were after. Parece el sombrero seleccionador, boludo. What? That's... Wait. You accessed the restricted section? But how? Bueno, dale, Thinking on it, perhaps it's best you spare me the details. Fair enough. In fact, the book was below the restricted section as it appeared on the map. I want to hear everything. First, let's have a look. Gente, estoy muy contento, perdón. Me empezó a seguir Diego Cremonesi en Instagram. Some of these pages seem to be missing. It appears someone has got to the book before us. Qué grande. Still, I will need time to study what remains. Perhaps we can still salvage something useful. It may take some time. ¡Qué placer! Y llegamos a los 11K, es verdad. HOGWARTS. Con I think I know, sir. Con su seguida, seguramente. I saw 2 more memories where I found the book. Another pensive. Grande, Diego! Godric's heart. The man we saw before, Percival Rackham, was a professor here. The first memory showed him and 3 other professors using ancient magic to restore a hamlet from a drought. Miriam was right. And the second memory? They were talking to a student who started as a 5th year, like I did. She could see traces of magic too. Why those memories? Perhaps this book will explain. Now I'll have to take it with me to London. The headmaster has insisted that I speak directly to the minister about George's death. ¿Qué le vas a decir? What will you tell them about Mr. Osric's death? I don't know how much I dare say. George tried to convince the ministry about Ranrock, but to no avail. My instinct is to follow the path we're on for the moment and keep the details to ourselves until we know more. Por supuesto, por supuesto. I understand. I'll see what I can learn about the missing pages while you're gone. Good. Don't neglect your studies. Your wand work is improving by the day. But you'll want to pay attention in herbology and potions. There's more to magic than spellcasting. Plenty to keep me occupied while you're gone. You've done exceptionally well. I look forward to seeing all that Pociones y you've accomplished herbologías when I para return. Hufflepuff y para Ravenclaw. Oh, Y and hasta don't para neglect your Gryffindor, te friends. diría. You may be surprised by how much you can learn from them as well. Boo. Listo. Ya somos nivel 8. Ya podemos usar la túnica. ¿Qué atuendo era? No, ¿qué era? ¿Un atuendo? ¿Una túnica? ¿Qué verga era esto?
Mira, esto ya es de nivel 7. Perfecto. Y teníamos acá... Ahí está. Mira, este tiene 14 ataques, boludo. Excelente, mirá, verde, vamos. Mirá vos cómo se mueve esa bufanda. Increíble. Hola, Lenny. Don Varita. Vamos a cambiar de vuelta, vamos a ponerle el gorrito este. ¿Cómo estás, Lenny Rey? Hola, la pera. Hola, ¿qué tal? ¿Has recuperado el viejo... la vieja cuenta? ¿Qué tengo que hacer? No sé qué tengo que hacer ahora. Meet me in Lower Hogsfield as soon as possible. I would like to talk to you about Rookwood and Harlow, and it might be best to do so outside of the castle. No voy a ser amigo de una Gryffindor, ¿ok? No, está bien, sí, voy a ser amigo de nadie. Ella me cae bien. Ella me cae bien porque viene de Uganda y reviajó y todo, así que sí. Professor Fig and Weasley have asked that I teach you an additional defensive spell. Please complete the assignments I have given you, and then proceed to see me in my classroom. ¿En qué te ayuda la bufanda? Todo lo que es vestuario te da o más ataque o más defensa. O cositas así. La PC es laburo, un embole vivir haciendo la verificación de 2 pasos. Hermoso. Ya estaba yendo, güey, para allá. ¿Qué? Y se me abrió el mapa, gente. Muy bueno. Las aldeas son pequeñas comunidades repartidas por el mundo. ¿Puedo salir al mundo? Es una locura. Esta es la aldea de Hogsfield Bajo. Las aldeas ofrecen nuevas oportunidades de encontrar comerciantes, llamas flu, misiones secundarias y coleccionables. Muy bueno. Le da estatus porque es de Slytherin. Bien, gracias, Marifred. Gracias por decir tantas verdades. A medida que explores la niebla se irá disipando, revelarás más secciones del mapa. Mazmorras, campamentos de bandidos. Campamentos de bandidos me sirve mucho. Una gana de matar bandidos. Hola, gatito. Bueno, vamos. Vamos a encontrar a Onai, nuestra amiga de Gryffindor. No, ¿qué pasó? Ah, no. Nothing better than a few pints of fun. ¿Y esto qué es? ¿Dónde estamos acá? Gente... Chicos, basta de estudiar, boludo. Son re Ravenclaw, boludo. Basta. Disfruten la vida, loco. Este es el coso, ¿no? El invernadero. Off on another adventure, are we? ¿Y dónde está la flaca? No, me equivoqué. No, me equivoqué. Pensé que estaba yendo con la de Gryffindor y me vine a una clase, boludo. ¿Cómo me confundí? Good morning, Professor Garlick. How wonderful it is to see you again, Ay, Lenora, Hufflepuff, dear. pará, Hufflepuff. You'll need these for today's class. A little treat for your auntie. Ah, hello. Class, please welcome the newest rose in our garden. No, yo quería ir a hablar con la otra flaca, boludo. We do look forward to growing together. Mira el pelo de la How flaca. thrilling it is to have everyone back together again. ¿Cómo se llamaba la This Long year will be Bottom? filled with enchantment and excitement, but the most important thing cultivated in herbology Me sale is tipo Mary knowledge. Poppins, Mary Poppins. The ¿Cómo era? prudent herbologist is no more afraid of the venomous tentacular than the bouncing bulb. ¿No querías una mandrágora? No. Now then, today we will be acquainting ourselves with the mellifluous Es re tuber Hufflepuff known esto, as the mal, mandrake boludo. root. Accio.
Let's see if we can't make our fibrous friends a bit more comfortable, shall we? First, let's protect our ears. Ay. Now, everyone, grip their mandrake by the tendrils and give it a firm tug. No la quiero arrancar. Quickly, take your mandrake in the new cord and cut out the soil. The soil should envelop the root like a warm, dirty blanket, putting the mandrake right at ease. Reparo! I'm very sorry about that. Yours was a bit mature, I'm afraid. All right then, off you go. Splendid work, everyone. Now for our Hola, Santa Fly. task, Yo también we'll be te amo por estar acá planting Dittany at our siempre. potting tables. Ay, tengo que hablar con ella. Started. ¿Posta? I need to have a brief one. Ahora quiero I wonder hablar if con hippogriffs Sebastián are antes. not grass. Este no es Sebastián. ¿Quién es este? ¿Quién sos vos, flaco? The best time to plant a seed is last season. Anda para allá, The second Rebecca. best time is now. Yes, Professor. Firstly, well done with your mandrake. They can be rather difficult to get a grasp of. ¿Qué dijo? Ah, sí, he disfrutado, he disfrutado. Actually, I enjoyed it. I couldn't help but catch your enthusiasm. How kind of you. It seems you're already taking to herbology like a mandrake to fresh soil. Now, as I mentioned, next we'll be planting Dittany. Let us find you some seeds. I already have some, Professor. Picked them up in Hogsmeade. You visited the Magic Neep. Tommy. Wonderful. A prepared student is bound to bloom. I've arranged for you to have your own potting table here in the classroom. Wasn't easy to spare one on such late notice. Plant the seeds there now, and you can return to harvest them later. Even with soil, sunlight, and a bit of magic, they will take time to grow. Let's see how to balance my star thistle arrangement. Mifflin's fancy. Dittany's restorative properties make it a vital ingredient in the Wiggenweld potion, as you all should know from Professor Sharp's class. Well done! Once it can be harvested, your Dittany will be ready to use in Wiggenweld potion. I'll let Professor Sharp tell you about that. Raven creo, me cae bien. What say we Lo branch respeto, por lo out? menos. Introduce you to a different sort of flora, the Chinese chomping cabbage. You'll find that some plants are better suited to uses outside of a cauldron. The cabbages do get testy without something to chew. Fortunately, I have a dummy for them to gnaw on. Be a dear and let them have a good chomping. Yes, Professor. They're in the other greenhouse. It's just at the end of the footbridge leading out of this room. Your classmate, Mr. Pruitt, has kindly offered to accompany you. Come back and see me when you're finished. Oh, and mind your fingers. They do bite. Hello. Saw you on your way to Hogsmeade the other day. Nice to meet you. I'm Leander. I'll be... Nice work in Defense Against the Dark Arts, by the way. Excuse me? Your duel with Sebastian. And he's good. Thinks he's really good. But you outright slaughtered him. It was brilliant. Para de seguirme, Gryffindor. Here we are. Home of the Chinese chomp. Go on. Grab a few of them. Now, see that dummy? Just toss the cabbages at it, and they'll do the rest. ¿Cómo? Mantén tab y pulsa. Ah, mirá. Muy bueno. Look at that.
They'll chomp on anything they can get their mouths on. Mum planted some in her garden last year to keep the gnomes out. Did save her the de-gnoming, but they left her honking daffodils in tatters. Vicious little bastards, aren't they? My kind of plants. Not like stupid booba tubers and bouncing bulbs. The kind of plants that just have your back in a fight. Not saying you can't go it alone, but, well, imagine that wasn't a dummy. I suppose they could prove useful outside of the greenhouse. Nothing wrong with a bit of backup, even if it is from a cabbage. It's chaos out there. Trolls in Hogsmeade and such. You can't be above throwing a cruciferous vegetable if necessary. Dogweed and deathcap has more of them, if you're keen. Other plants too. Ones your parents wouldn't plant in the garden. You get the idea. Anyway, we probably ought to head back to class. Take your time. I'll see you back in class. Revelio. Epa, voy a contar. No, no puedo agarrar. Ah, el HOGWARTS te digo que tira acá, ¿no? A la HOGWARTS. Vamos. And with that helpful reminder as to why we should always wear our dragon gloves, I shall end our lesson here. Terribly sorry, Mr. Clopton. Hermoso, Mari. I tended to the Chinese chomping cabbages, Professor. Remarkable plants, aren't they? I hope they weren't too much trouble. Oh, don't see any bite marks or missing digits. And good, as you do seem to be quite green-fingered. Oh, I'm eager to see your skill in the soil continue to blossom. Así, ¿verdad? No me interesan las plantas. Thank you, Professor, but looking after plants isn't all that thrilling to me. I think you'll come to see that the fruit is well worth the labor. As we herbologists like to say, cuando me hago un personaje de Hufflepuff voy a decir que me encantan, pero la verdad que ahora no. Well, I suppose that's everything. Do come by for a chat sometime. I so enjoy checking in with my new students. Está bien, gracias. Those mandrakes are really relishing their new pot. Cállate la boca, Gryffindor. Damned hearing. Sí, 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 sí. Por acá. ¿Cuánto quiche? Tengo una acá. Shouldn't there be auras or someone from the ministry guarding the school after the... Pociones. Estamos, gente, ya que dejamos de jugar, ¿eh? Estamos hace casi 3 horas. Así que vamos ya terminando. Sí, sí. Potions is one of the most challenging and hazardous subjects taught at this school. As 5th years, you will be required to reach new heights of both discipline and intellect. You will begin this term by brewing a Wigan-Weld potion. Mr. Takar, can you tell us why this particular potion might come in handy? Yes, Professor Sharp. The Wigan-Weld potion can be used to sterilize and even heal a variety of injuries. It can heal some injuries, but not all. Points for Ravenclaw. Before today's class is completed, each of you will have brewed a Wigan-Weld potion of your own. You never know when you might need it. Please begin. Flaco, estás re en pedo. ¿Estás borracho? Use a strong, even motion when crushing your ingredients.
Please be meticulous when adding powder to your potions. Muy temprano, One errant Tommy. sneeze could be disastrous. Che, el que sé que la historia mágica, la historia de Harry debería estar ahí, ¿no? ¿Pero vivo? ¿Cuál decís vos? I see most of you have not forgotten how to stir. Son 100 años antes esto, Mari, ¿eh? 100 años. Not an easy potion to brew. Well done. And from what I hear of your recent exploits in Hogsmeade, you'd also do well to practice brewing the defensive Edurus potion. Professor Weasley had you acquire the recipe from J. Pippin's, correct? Yes, sir. Good. For the moment, you can find the ingredients you need in my office. But in the future, you'll be expected to provide your own ingredients. Some can be harvested from the plants you grow in your herbology class, and rarer ones can be purchased. Others, however, may be harder to obtain, and will require you to be a bit more resourceful. Come and see me when you've finished brewing, and we'll see if it was skill or luck the first time round. My parents considered keeping me home from school this year after the... Professor Sharp said that Wiggenweld potion can treat injuries. Hope I never need it. Che. Linda la Violet. Guarda, guarda con Violet, ¿eh? Did I hear Professor Sharp say that you have permission to go into his office? Callate, Weasley. ¿Por qué querés saberlo? Yes, but why does that matter to you? Brilliant! And it matters because you can be a part of something truly creative. Ni idea, José. I'm Gareth, by the way. Gareth Weasley. Bit of a prodigy with potions, if I do say so myself. Pleasure to meet you. Yo no toqué Wait, nada. are you related to Professor Weasley? She's my aunt. Keeps too close an eye on me for comfort. Ugh. But she can't be everywhere. Listen, anyone with a troll-sized brain can brew an Edurus potion. I'm working on something that's certain to be spectacular. I'm just missing one tiny last ingredient that will add that extra spark. I suspect that's where I come in. You're as clever as I'd hoped. I simply need a single Fwooper feather. As you'll already be in Sharp's office with his permission, perhaps you could grab it for me. Agarra la voz, cagón. Sí, dale, I'll get you the Fwooper feather, as long as you're certain Sharp won't miss it. I assure you he won't. Fwooper feathers aren't that valuable. Wait until you see what I'm brewing. Hurry back to me when you have the feather. Revelio. La pluma. ¿Algo más? Your potion should not be that color, Miss McDowell. Here's the Fwooper feather you wanted. Brilliant! Thank you! This is going to take a moment to brew. You should get back to brewing your Edurus potion, and I'll tell you when this concoction's finished. Ábranlo desde Should you el chop Epic. the gente. Didney or crush it? The wrong answer could result in the Hola, Bruce. unfortunate loss of your eyebrows. Yo compré el de preventa. El mío es la edición deluxe de Epic. Yo no lo compré por Steam, gente. Professor, what should I be doing again? Por las You dudas. should have collected the ingredients from my office and begun brewing a potion at your cauldron. Finish your potion Sí, Bruce, and then es. return to me. Bueno, tampoco te enojé. ¿Cuál voy a hacer? Voy a hacer la de Ederos. Pasa que no sé si sirve la key de Steam en Epic. Lo pueden abrir en... Sí. Se puede porque yo lo hacía para... Yo lo hago en el FIFA para poder configurar el mando, el joystick en FIFA. Que en el Epic no te toma el joystick si no es de PlayStation, de la Play.
Y en la Steam sí. Entonces se puede, me imagino si se puede al revés, sí. Fíjense cómo abrir de un juego de Steam en Epic. Búsquenlo ahí así en YouTube y les va a aparecer. ¿Listo? ¿Está? And now we add the mallow sweet, and that's odd. What's happening? Wait, it's not supposed to. Ah! Get it! Oh! Dragon Duck! What happened? Gryffindor tiene que ser. My Wiggenweld potion's utter rubbish. What now, Mr. Weasley? Sorry, Professor. Professor Sharp. That'll be points from Gryffindor. Again. Bien. Mr. Weasley did not do this on his own. His accomplice will answer to me as well. Se cague. I brewed an Adurus potion as you asked, Professor. I'm surprised you had the time. You seemed rather busy helping Mr. Weasley brew chaos. Yo no fui. No sé qué se refiere, señor. Yo no fui. I'm not sure what you're talking about, Professor. You will not earn favor with me by failing to take responsibility for your actions. I suggest you heed my warning. As for the work you did today at your own cauldron, I will say you've done well. I confess I was skeptical given the advanced nature of this class and the fact you're a new student. I'm glad I was able to meet your expectations. A rare occurrence. And you do well to remember that you're not a potions master quite yet. In addition to having a solid grasp of how to combine various ingredients, you should gain an understanding of the ingredients themselves. Pay particular attention in herbology. The plants you nurture there are often essential to the potions you brew here. Now, I recommend that you find a safe location in which to practice brewing. You cannot leave a hot cauldron simply anywhere. That'll be all. Muy bien, gracias, profesor. I think each of us has had enough excitement for one. Wasn't expecting that literally to blow up in my face. It was rather brilliant, though. So malísimo. That was an interesting class. Thanks to you. Wasn't precisely what I had in mind, but it was still brilliant. I appreciate your help. I hope Sharp wasn't too disagreeable when you handed in your potion. Heard him talking about taking responsibility. Me has metido en un lío, flaco. Professor Sharp wasn't happy. Leave me out of your grand plans next time. Sorry to hear that. Hopefully he's already forgotten about it. Sharp may seem gruff, but I'd bet a few galleons he blew up a potion or two in his day. Best be off. Next time we talk, I promise. Fewer explosions. Bueno, vamos a ir cerquita de la próxima misión. Y cuando estemos ahí, vamos a dejar... Revelio. Nada por aquí, nada por allá. Revelio. Tiene que haber, boludo, una... Ahí está, sabía. Ok. Toque. Acá hay algo. Bueno, ya te voy a abrir. Ugh, my robes are going to reek from Gareth's. I was impressed that you were able to answer Professor Sharp's question about the Wiggenweld potion. Oh, you're the new student. I've heard much about you. Thank you. I'm Amit, by the way. Pleasure, truly. And I've never seen anyone brew such a flawless Wiggenweld potion on their first try. Well done. Fede, te quiero. ¿Qué dice? No, se la voy a discutir. Professor Sharp didn't seem as impressed as you are. Don't take it personally. Professor Sharp wouldn't be impressed by a troll reciting the tales of Beetle the Bard backwards. And in gobbledygook. A fascinating language, by the way. Neither here nor there, really, but I am a self-taught speaker. Merlin's beard, good conversation is the enemy of free time. I must return my book, Gateway to the Far Stars, before my next class.
Speaking of stars, we'll be in astronomy together. You'll love it. Professor Shaw is firm, but quite clever. See you soon, no doubt. Hasta mañana. Vamos cerca entonces ahora de Onai. Y... ¿dónde está Onai? ¿Dónde está Onai? Está la loma del orto. No, pero no puedo volar hasta allá. Bueno, vamos a... lo último que voy a hacer va a ser correr hasta ese lugar. Igual sí puedo... sí puedo volar hasta afuera, ¿eh? Esto sí puedo hacer, creo. ¿No tengo un cosito por acá? No tengo para aquel lado. Mirá, no tengo para aquel lado. Está carísimo en Game Pass el Hogwarts. Está... sí. 50-60 dólares. Pero esperen que en un par de días gente ya sale craqueado, boludo, olvídense. ¿Todavía no puede volar en escoba? Quiero volar en escoba, boludo. ¿Dónde está la casa de Hagrid? ¿Esta es la casa de Hagrid? Esta es la casa de Hagrid, ¿no? Handy resource indeed, your field guide. I'm most pleased to be included. No, no es la casa. ¿Esta será la casa de Hagrid? Digo, la casa de Hagrid, que todavía no es de Hagrid, pero que va a ser de Hagrid. No sé. Si Hagrid... No, ya sé, pero digo la casa. Porque en realidad es la casa del cuidador de Hogwarts. Va, del parquero, ¿cómo verga se llama? ¿Qué es eso allá? La historia que onda está basada en las pelis. No, esto es 100 años antes. Igualmente dicen que la historia esta es canon, digamos. Más allá de que nuestro personaje sea... Mirá, ¿qué es eso, gente? Más allá de que... Yo ando a la mierda, no. Después otro día lo revisamos. Más allá de que nuestro personaje sea personalizable y todo, dicen que la historia es canon igual. Como que lo que pasa acá en realidad pertenece a la historia del mundo mágico de Harry Potter. ¿Este lo tengo? What are you up to now? Este es el puente, gente. El puente, boludo. Qué lindo puente. La puta madre. Este puente, boludo, en los libros me la hizo flashear tanto, boludo. Mi parte preferida, ¿eh? Y acá venían todos los mortífagos, boludo. ¡Qué locura! Pensar que dentro de 100 años acá se va a recontrapicar, boludo. ¡Qué locura, boludo! Vamos a ver si lo puedo mover desde acá. Miren. Es hermoso, boludo. Hermoso.
Digamos que ya arrancaste las vacaciones. ¿Qué pasó acá? Ah, ¿se nubló? Se nubló. Hay una gallina. Puedo hacer... ¡Incendio! Perdón, pero... Ay, te pido disculpas, gallina. ¡Rebellion! Igual no la maté. No la maté. No sé, me metí en la casa de alguien acá, ¿eh? ¡Miren! Ah, un poquito de Quidditch. ¡Eso! Herramientas del encargado. Uno podría suponer que este conjunto de herramientas podría ser encantado para crear un tipo de muebles. Eso es lindo. Espera. ¿Esta es la casa de Hagrid? No sé. El que sepa que me lo diga. This could prove dangerous if I'm not careful. Cállese la boca. ¿Qué dice, señor? Sí, por las calabazas, ¿sí, no? Miren allá. O sea, no voy a ir allá ahora, pero estoy en la misión. Acá tenemos un polvo flu. Pará. Sí, igual todavía no vamos a hacer esta misión, gente. La vamos a dejar acá. Acá la vamos a guardar. Sí, ahí va a vivir Hagrid entre las calabazas. Ahí va. Así que acá, gente, la vamos a guardar. Guardar partida. ¿Cómo para sobreescribirlo? Vale, ahí está. De febrero. Ah, ve que mantener apretado. Ahí está, ahora sí. Excelente. Así que, gente, lo vamos a dejar por acá. Y esto mañana lo continuamos. Seguramente mañana vamos a estar transmitiendo la vuelta. Y esto va a quedar nuevamente subido en YouTube. Esto voy a dejar de grabar simplemente acá para que no subir todo el stream a YouTube. Así que ahora cuando me cargue... Ahí está. Ahí lo cargó.